Muy buen día. Hoy día vamos a empezar ya con algunas de las aplicaciones del momento angular orbital, sobre todo para los problemas de lo que son las fuerzas centrales. Hasta la clase anterior habíamos visto más o menos algunas propiedades del momento angular, ¿sí? Y habíamos visto que, bueno, el momento angular conmuta, ¿no es cierto? Con ciertos operadores y con los operadores escalares, digamos, ¿no? Y con los operadores vectoriales habíamos visto que los transforman, ¿no? De acuerdo a la, a la conmutación de IJK, ¿no? Digamos. Habíamos visto justamente esto, ¿no? Sí, habíamos visto justamente esto de aquí, ¿verdad? Déjenme prender el apuntador. Y habíamos visto entonces esto, ¿no? Que el momento angular conmuta con operadores vectoriales, por ejemplo, como son X, P y L mismo, ¿no? En coordenadas cartesianas ya hemos dicho que LI con XJ genera XK, ¿no? Y lo mismo con P y lo mismo con L, ¿ya? Entonces, esta de aquí, el hecho de que el conmutador entre dos componentes del momento angular sea otra componente del momento angular, vamos a ver que es una de las propiedades fundamentales del momento angular. Sí, y de hecho cuando definamos un momento angular a futuro, vamos a ver que es simplemente una generalización de esta propiedad, ¿no? Donde LI conmuta con LJ para dar LK, ¿ya? Entonces esa es una de las propiedades importantes del momento angular, ¿no? Con eso vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto, ¿no? Como de manera general, ¿no? El conmutador del momento angular, ¿sí? Como habíamos visto que el conmutador del momento angular L con, ¿sí? Con, ¿por qué no quiere prenderse esto? El conmutador del momento angular, ¿no es cierto? Lx con Ly, sí, Lx con Ly, ¿no es cierto? Es Lz, se puede demostrar a partir de la ecuación general de incertidumbre que la incertidumbre en Lx por la incertidumbre en Ly tiene que ver con el valor de Lz. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir, no? Que si el momento angular es, por ejemplo, cero, es decir, está en un estado cero, ¿no es cierto? M igual a cero, está en un estado propio. Prácticamente lo que nos permite es que si este es cero, ¿sí? Nos permite que delta x y delta Lx y delta Ly sean cero. Es decir, ¿no es cierto? Lx es cero y Ly es cero, el valor esperado. ¿Sí? Y sus incertidumbres también son cero, ¿no? Ahora, si es que Lx, ¿sí? Si es que Lx y Ly, si es que Lz, más bien dicho, es diferente de cero, lo que nosotros podemos asegurar es que si este es diferente de cero, ¿no? La incertidumbre aquí y acá son diferentes de cero también. Entonces delta Lx y delta Ly son diferentes de cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos en un momento angular cero, sí, es decir, ¿no es cierto? Estamos en un estado propio con Lz igual a cero, sí, todo el momento angular también está completamente determinado, ¿no es cierto? Y básicamente es una constante, sí, es una constante. eh, y por lo tanto, en ese caso, ¿no? El momento, la función de onda, como vamos a ver acá, solamente dependerá de él. Entonces, este es el momento angular, ¿no?
Este de aquí es el operador momento angular en su representación de coordenadas esféricas. Simplemente, no es como les había dicho, eso tenían que hacer de deber, y cierto que me olvidé de subir el deber, tenían que transformar, ¿no? L, sí, de las coordenadas X, Y, Z, básicamente habíamos dicho, no sé si era esta clase, inclusive la anterior, habíamos dicho, ¿no? L se puede transformar y obtener esto de aquí, ¿no? Transformando a coordenadas esféricas en la representación de coordenadas. Entonces simplemente, ¿no? L que estaría dado por el X, el Y y el Z, que sería básicamente X, bueno, R cruz P, ¿no es cierto? En las respectivas coordenadas. Si hacemos la transformación, ¿sí? Nos va a dar esto. ¿Ya? Entonces, esta sería la forma de verle el operador momento angular en su representación de coordenadas esféricas. Y entonces, en coordenadas esféricas, nosotros podríamos decir que L de una función de onda es cero, ¿no? Estamos suponiendo esto, ¿verdad? Si Lz es igual a cero, tranquilamente Lx y Ly puede ser cero, ¿no? Sí, porque se va a encontrar un vector propio de Lz con momento angular cero, ¿no? Entonces, básicamente es esto, ¿no? El X, el Y y el Z, todo L de phi es cero, entonces el estado psi, ¿no es cierto? La derivada con respecto a teta es cero y este término también tiene que ser cero. Si entonces ambos son cero, eso quiere decir, ¿no? Que la función de onda no depende ni de teta ni de phi y por lo tanto solamente depende de R. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿no? El momento angular o las componentes del momento angular no conmutan, ¿no? Con R, ¿sí? Habíamos dicho, ¿no? Las componentes del momento angular, por ejemplo, no conmutan con R de manera general, no solamente las componentes en el mismo eje, digamos, ¿no? El X con X en X, ¿no? Con la posición en X, sí conmutan, ¿no? Lo mismo con P, ¿no? El X no conmuta con P Y o Z, por ejemplo, y sí conmuta con PX, ¿no? De acuerdo a esta relación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos es que si eso es así, sí, si eso es así, nosotros podríamos decir, ¿no? Que Z con X, sí, la incertidumbre del momento angular en Z con el momento o con la posición en X se relacionará, ¿no es cierto?, con el valor esperado de la posición en Y. Sí, ahora, si estamos en un estado propio del EZ, sí, si estamos en un estado propio de LZ, la incertidumbre en Z es cero. Ahora, si este es cero, no importa cuánto sea esta cosa de acá, ¿no? Para que se cumpla esta ley, este tiene que ser cero. Eso quiere decir que si estamos en un estado propio de LZ, el valor esperado de Y es cero. ¿Sí? Por simetría, ¿no es cierto? Si escribimos la incertidumbre en L en, de la relación entre LZ y Y, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir esto, ¿no? La incertidumbre en LZ, la incertidumbre en Y, se relacionará también con el valor esperado de X, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? Si esta es cero, ¿sí? Esta tendrá que ser cero. Es decir, entonces, lo que vamos a tener es que el valor esperado en X y el valor esperado en Y van a ser cero, ¿sí? Entonces, el valor esperado en LZ, por ejemplo, puede ser diferente de cero. Entonces, tomémosle esto como condición, por ejemplo. Es decir, estemos en un valor esperado, en un estado propio de LZ, con valor esperado diferente de cero. Sí, entonces, si el valor esperado es diferente de cero, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos decir? Si LZ es diferente de cero, entonces podríamos decir, ¿no es cierto? La incertidumbre en el X por la incertidumbre en el Y se relacionan con el valor esperado en LZ. Sí, entonces, ¿no? La incertidumbre en el X,
¿sí? La incertidumbre del momento angular en X y del momento angular en Y son diferentes de cero. ¿Eso qué quisiera decir, no? Si este es diferente de cero, ya, entonces, bueno, estas también, ¿no es cierto? Delta Y también va a ser diferente de cero, ¿sí? ¿Por qué, no es cierto? Porque de acuerdo al principio de incertidumbre, no puede ser, ¿no? Que nosotros, si el valor esperado de Y es cero, ¿sí? ¿No es cierto? Y la incertidumbre de Y es cero quiere decir que estaríamos exactamente conociendo cuál es la posición en Y. Sí, entonces automáticamente estaríamos violando, digamos, el principio de incertidumbre, ¿no? Entonces, si estamos en una condición como estas, sí, el valor esperado de Y es cero, pero su incertidumbre es diferente de cero. Sí, y por lo tanto, ¿no es cierto? Bueno, más bien sería de este lado, ¿no? Entonces, tendríamos que el valor esperado de Z es diferente de cero. Y eso se daría, por ejemplo, justamente en una rotación en el eje Z, ¿no? Entonces, en una rotación en el eje Z, si bien los valores esperados de X y Y son cero, tal cual la parte clásica, ¿no? Entonces, si estamos en, en un giro, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos un giro, el típico giro así, en el plano XY, ¿sí? Entonces, imagínense en la parte clásica, ¿no? Tenemos una partícula girando en el plano XY. Sí, naturalmente, ¿no? Que X y Y, ¿sí? Van a ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? Valores esperados cero, ¿sí? Si tomamos en cuenta su valor medio, ¿no? Su valor medio va a ser cero, su valor medio en X también va a ser cero, entonces, digamos, el valor esperado va a ser cero, en ese sentido, pero la incertidumbre en Y y en Z, en Y, ¿no es cierto? Va a ser diferente de cero. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? La incertidumbre en Y va a ser diferente de cero en el sentido de que en Y se está moviendo, ¿no? Perdón, en Y se está moviendo, ¿ya? Porque estamos representando que esto sería un giro, ¿no? Si el momento angular en Z se encuentra aquí, ¿ya? En la parte clásica, ¿no? Digamos, si el momento angular en Z se encuentra allí, entonces tendríamos un giro, ¿no? ¿Qué diríamos del valor esperado en Z? Este tiene que ser diferente de cero para una rotación, por ejemplo, en el eje Z. Sí, porque si este es cero, nos permitiría que delta Lx sea cero, lo cual es imposible, ¿no? Porque hay una relación, sí, tal como les dije, hay una relación de la incertidumbre en Lx con la incertidumbre en el momento angular en Y, sí, que tendrán que ser mayores o iguales que el valor esperado en Lz. Sí, entonces, ¿no? Si el valor esperado en el momento angular en z es diferente de cero, estas dos son necesariamente diferentes de cero, ¿no? Son mayor que esta cantidad, entonces esta no puede ser cero. Sí, eso es lo que podríamos decir, ¿no? En base de la representación de L, ¿no es cierto? En base de la forma del momento angular L, sí, en forma de coordenadas esféricas, lo que nosotros podríamos decir es ya escribir a que es igual a L cuadrado, ¿no? Sí, que no es nada más que pasar de los momentos angulares en X, en Y y en Z, sí, a coordenadas esféricas, ¿no? Haciendo la transformación. Y nos daría esto de aquí, ¿ya? Mientras que LZ nos va a dar esto, ¿no? Y esta es la que es más fácil de demostrar. Esta demostración es muy corta, digamos, ¿no? Es bastante sencilla, ¿no? Entonces, bueno, estas serían las formas del momento angular L cuadrado y LZ, ¿no? Y como habíamos visto, sí, habíamos visto, ¿no es cierto? Ya antes habíamos visto que L cuadrado,
¿sí? Puede conmutar con una de las componentes de L, ¿no? O con cada una conmuta, digamos, ¿sí? Pero entre dos componentes no pueden conmutar, ¿sí? Habíamos escrito esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sí, en ese sentido, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir que en ese sentido el conjunto completo de operadores que conmutan va a ser, ¿no es cierto? Algunos operadores, los necesarios que estén aquí, y el momento angular al cuadrado y una de sus componentes, ¿sí? Y usualmente se elige, ¿no? La componente en z, recordando que la dirección en el eje z es arbitraria, ¿no? Entonces, y una de sus componentes, ¿ya? Entonces, este va a ser lo que se llama el conjunto completo, ¿no es cierto? De operadores que conmutan. Sí, en español, ¿no? Entonces, el conjunto completo de operadores que conmutan va a estar formado por estos dos. Sí, y estos dos justamente en la representación de coordenadas son estos dos. Sí, es este y es este, ¿no? Entonces, ya visto desde ese punto de vista, llegamos nuevamente a lo mismo de antes, ¿no? Sí, llegamos a lo mismo que habíamos tenido antes. Por ejemplo, cuando hacíamos separación de variables de la ecuación de Schrödinger en la representación de coordenadas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos potenciales centrales. Sí, entonces el potencial central, ¿no es cierto?, se caracteriza por, por esto, ¿no? Sí, diríamos, tenemos así, ¿no? Tenemos entonces un potencial central que depende nada más de la distancia radial, no depende de teta ni de phi, si tomamos esto en coordenadas esféricas. Sí, esto, bueno, el operador energía cinética, ¿no? Correspondiente en coordenadas en la representación espacial. Sí, la ecuación de Schrödinger, ¿no es cierto? Independiente del tiempo para estados estacionarios, ¿no? O lo que es lo mismo, estados propios del hamiltoniano, porque el hamiltoniano no depende del tiempo explícitamente, y ahí podemos hacer esto. Sí, entonces en coordenadas esféricas el laplaciano, ¿no? Se puede escribir de esta forma, así, ¿sí? Y aquí es lo que podríamos ubicar, ¿no? Entonces, si nos ubicamos toda esta parte de aquí, sí es justamente esto de acá, ¿ya? Y entonces lo que podríamos decir es que esto de aquí es simplemente, ¿no? Esta componente, ¿sí? Más esta componente de aquí, que esto de aquí simplemente es 1 sobre r cuadrado del momento angular al cuadrado, ¿sí? Del operador momento angular cuadrado, que sería todos estos dos términos de aquí, ¿no? Obviamente sumado más un potencial en él, ¿ya? Entonces, ¿no? El momento angular al cuadrado, sí, tiene como valor esperado, ¿no es cierto? Tiene como valor esperado al separar las variables de lo que ustedes vieron en física atómica y en intro a la cuántica, el momento angular al cuadrado se separa variables y tiene este como valor, como ecuación de valores propios, ¿no? Al separar variables. Sí, entonces antes no se les llamaba ecuación de valores propios, pero es una ecuación de valores propios, ¿no? Y este es el valor propio y obviamente los armónicos esféricos en L y M son los vectores propios en la representación de coordenadas. Sí, entonces eso es lo que se tiene, ¿no? Sí, bueno, de hecho aquí hay un error en el signo acá. Ese es el positivo y el de acá arriba es el negativo, ¿no? Ya, entonces lo que nosotros tenemos es eso, ¿no? Esas serían las ecuaciones de valores y vectores propios del momento angular. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista ya práctico, se dice, ¿no? Entonces, la ecuación de valores propios del momento angular es esta. ¿Sí? La solución, ¿no? De los armónicos esféricos es un polinomio en teta y una función en fino.
al separar las variables, la función en phi tiene que ser una función, ¿no?, de exponenciales imaginarios, por el hecho de que al tener una rotación en 2π, la función de onda tiene que volver al mismo punto espacial, por lo tanto su densidad de probabilidad no debe cambiar, ¿no? Entonces, esta tiene que cambiar al menos en una fase global. Sí, entonces en ese sentido, este puede ser imaginario, ¿no? Si este fuese de signo más, ¿sí? Y la solución de la ecuación de segundo grado fuese real, no va a tener esta condición de cambio de fase global al tener una rotación de 2π. Sí, entonces esta es la forma, ¿no es cierto?, de la función de la ecuación esta de aquí, ¿sí? Con m's negativos. Sí, bueno, con estas constantes, más bien dicho, negativas, ¿no? Entonces se escoge un valor de menos de m cuadrado, ¿no? Al reemplazar este menos de m cuadrado aquí, se soluciona esta ecuación de acá, ¿no?, que nos da una ecuación para los polinomios de Legendre asociados, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hacemos esta ecuación de aquí, ¿sí?, cuando separamos las variables de aquí, ¿no es cierto?, y decimos esta variable es igual a 0, lo que realmente tenemos, ¿no es cierto?, si asociamos este operador momento angular, si en z, entonces lo que nosotros estamos teniendo aquí es esto, ¿no? Es básicamente el cuadrado del momento angular en z, ¿no? Sí, entonces fundamentalmente lo que estamos teniendo es esta ecuación, ¿no? Es esta ecuación al cuadrado aquí. Y esta ecuación no es nada más, ¿no es cierto?, que esta ecuación. ¿Sí? Entonces simplemente, ¿no?, si este menos se asocia con el i cuadrado, ¿sí?, y se pasa todo acá, ¿no es cierto?, y se saca como una raíz prácticamente en una forma así muy, muy ligera, digamos, esto de aquí se puede escribir así. Y entonces lo que realmente estamos resolviendo aquí, sí, al separar esta parte de aquí, es la ecuación de valores y vectores propios para el operador momento angular en z, cuando hacemos el cambio de variable, ¿no? Entonces, estamos realmente resolviendo esto. Y entonces estas de aquí son las funciones propias, sí, del operador momento angular en z. Cuando reemplazamos, ¿no?, vuelvo, ¿no?, a esta parte de aquí, lo que nos queda es esta es la ecuación, ¿no? Y esta es la ecuación de el momento angular al cuadrado, ¿no es cierto? Todo esto de aquí es el operador momento angular al cuadrado. Ya entonces, donde se ha reemplazado esta cantidad de aquí como el momento angular en z al cuadrado, que tiene su valor propio y su vector propio, ¿no?, que ya se calculó. Entonces, esta ecuación de aquí, ¿no es cierto?, es la ecuación del momento angular al cuadrado, sí, con x, bueno, como está aquí, ¿no es cierto?, con x igual al coseno del ángulo teta, se puede escribir así. Esta es la ecuación de los polinomios asociados de Legendre. Sí, entonces, la ecuación de los polinomios asociados de Legendre es una función, bueno, son polinomios, ¿no? Ya sabemos que son de orden L, que está dado por este término de aquí, ¿sí? Y la solución son las derivadas de estos polinomios, ¿no? Entonces, estos polinomios que viene dado por este m cuadrado, ¿no? Y se pueden derivar al menos L veces, ¿sí? Si son polinomios de orden L, ¿no? Si le derivo más de L veces, ya me da 0, entonces ya se hace nulo, ¿no? Y al tener un m cuadrado aquí, básicamente puedo tener los valores de m, ¿no es cierto? Pueden ir desde menos L hasta L, tomando en cuenta que yo derivo la raíz de m cuadrado veces, ¿no? Sí. Entonces, fundamentalmente se tiene estas ecuaciones, ¿no?, que son las ecuaciones las generatrices de los polinomios asociados de Legendre, ¿no? Siendo esto la fórmula de Rodríguez, que se llama para los polinomios de Legendre, y sus derivadas, ¿no?, que nos dan básicamente los polinomios asociados de Legendre. ¿Sí? Y para el momento angular, tal como está aquí, ¿no es cierto?, para el operador momento angular, esto de aquí va desde menos L a L, viene dado básicamente por esta de acá, ¿no es cierto? Esta M puede ir desde menos un valor hasta más un valor, ¿no?
en este caso de menos L a L, ¿no? Sí, entonces la relación entre los polinomios asociados de Legendre y los armónicos esféricos que representarían todo los vectores propios del momento angular, sí, resultaría como un producto, ¿no? Básicamente resultaría que estos de aquí tienen vectores propios comunes, ¿no? Es decir, L cuadrado, sí, eh, entonces, ¿no? L cuadrado, sí, básicamente conmuta con LZ, ¿no? Y por lo tanto, sí, tendrán vectores propios comunes. Y entonces esto es lo que estaríamos haciendo, ¿no? Por el hecho de que eh, el conmutador, ¿no es cierto?, entre el operador L cuadrado y LZ es cero. Sí, entonces, como el operador entre L cuadrado y LZ es cero, lo que nosotros podemos asegurar es que tienen vectores propios comunes, ¿no? Y entonces, de una forma general, diríamos que estos son los vectores propios, sí, de L cuadrado y LZ, ¿no? Entonces, estamos resolviendo, cuando separamos variables, realmente estamos resolviendo dos ecuaciones de valores propios. Sí, una para LZ y otra eh, para L cuadrado. Ya, y cuando hacemos la proyección de estos LM, ¿no? De los vectores propios comunes en la representación de coordenadas, así pongámosle así vectorial, ¿cierto? Para que se entienda que es en toda la representación de coordenadas, aquí lo que nos está dando son los armónicos esféricos. Sí, eso es lo que nos está dando, ¿no? Entonces, cuando resolvemos por separación de variables, la parte angular del Laplaciano, sí, realmente estamos resolviendo esto, ¿no? La ecuación de valores propios para LZ, sí, y la ecuación de valores propios para L cuadrado, ¿no? Bueno, que estaría mejor escrita acá, sí, la ecuación de valores propios para L cuadrado. Ya, eso es lo que estamos resolviendo, ¿no? Y entonces, ¿no es cierto? Bueno, aquí estaría lo mismo en la representación de coordenadas. Sí, aquí estaría, ¿no? Ya la solución para los vectores propios en la representación igual, ¿no? De coordenadas eh, en función de los polinomios asociados de Legendre y estos exponenciales imaginarios, ¿no? Para m mayor que cero. Para m menor que cero, sí se tiene una relación, ¿no? Que los y sub L menos m, ¿no es cierto?, se relacionan con el complejo conjugado de los armónicos esféricos con y sub L más m, sí, y un menos uno a la m. Y tenemos una relación de ortogonalidad. Ya, donde esta relación de ortogonalidad, si nos fijamos acá, no es nada más que esta, ¿no? Lo que nosotros decimos es que, copiamos esta ecuación que es más corta. Sí, lo que nosotros tenemos es esta ecuación de ortogonalidad. ¿Ya? Y esta de aquí no es nada más, ¿no? Sí. Eh, esta de aquí, ¿no es cierto? Es y sub L', M' en la representación de coordenadas, ¿no? Y este es el complejo conjugado de eso. Eso quiere decir que si nosotros tomamos en cuenta esto de aquí no es nada más que esto, ¿no? Digamos, en la representación en coordenadas, ¿no es cierto?, de LM primas, ¿sí? Y esto es lo mismo, ¿no? En la representación L sub M, en la representación de coordenadas, integrado, sí, en todo el espacio, ¿no? Al menos en toda la parte angular, que podríamos decir, ¿no? Finalmente,
si diríamos que estamos en todo el espacio, tampoco nos afecta porque puede entrar o salir un r cuadrado y no nos afectaría, ¿no? Sí, no nos afectaría desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces podríamos decir que nosotros tenemos esto, ¿no? Al menos podemos proyectar esto en teta y phi y podríamos decir que entonces en esta representación, ¿no es cierto? Sí, esto de aquí no es nada más que esto, ¿no? Si decimos aquí tenemos una relación de completitud, sí que ya vamos a ver a continuación que exactamente sí se da, lo que tendríamos es simplemente una relación de ortogonalidad, que es esta. Ya, entonces cuando planteamos esta relación de ortogonalidad, lo que estamos realmente, ¿no es cierto?, es planteando la ecuación de ortogonalidad para los polinomios, para los vectores propios, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si son vectores propios de diferente valor propio, y tomen en cuenta que son de dos, ¿no? Tanto de esta ecuación como de esta ecuación. Entonces, si ya son de estas diferentes, sí, diferentes L's, no importaría que el M sea el mismo, igual es cero, ¿no? Igual son ortogonales. O pueden ser el mismo L y diferentes M's. Sí, mismo L, diferentes M's también son vectores ortogonales, ¿no? Porque son ortogonales aquí, ¿ya? Y ustedes recordarán que hay una ecuación que básicamente cuando tenemos una ecuación de Hamilton, por ejemplo, en una sola variable, ¿no? Supongamos así. Sí, bueno, más bien pongámosle así, ¿no? Tenemos una solución de un espacio unidimensional, ¿sí? Por ejemplo, así, más bien, ¿ya? Tenemos un sistema unidimensional, ¿ya? Entonces, si tenemos la ecuación de Hamilton, ¿no es cierto? Que depende nada más de una sola variable, ¿sí? Que depende nada más de una sola variable, ¿no es cierto? De un solo operador, por ejemplo, el operador X, y hacemos la ecuación de valores propios, ¿sí? Lo que nos va a dar es esto, ¿no? Ya. Y entonces recordarán que bueno, en Introducción a la Cuántica, más bien dicho, se demostró, ¿no? Que si teníamos diferentes, por ejemplo, supongamos que estos son así, ¿no es cierto? Digamos que son así, ¿ya? Entonces, si teníamos dos vectores propios, ¿no? Con diferente valor propio, por ejemplo, el uno con valor propio n, el otro con valor propio m, ¿sí? Si teníamos esto, lo que nosotros podríamos decir prácticamente es que, sí, de aquí, ¿no es cierto? Se podría decir que si tenemos eso, los vectores propios son ortogonales, ¿sí? Eso es lo que teníamos, ¿no? Entonces, eso al menos podíamos hacerlo de manera unidimensional, porque de manera unidimensional estos vectores propios no son degenerados, ¿no? Entonces, si ya estamos haciendo tridimensional, habíamos visto que estos vectores propios pueden pueden tener, ¿no? Pueden ser degenerados de estos estados del hamiltoniano, ¿no? Y de manera general las funciones propias de los mismos valores propios no tienen por qué ser ortogonales. Sí, eso es, ¿no? Pero en este caso se puede demostrar así, ¿no es cierto? Entonces lo mismo estaríamos teniendo acá, ¿no? Diferentes valores propios ya son ortogonales, ¿no? Que es de esta ecuación. Sí, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Y la forma en la representación de coordenadas, así es la función, así es la, la ortogonalidad, ¿no? Poniendo una relación de completitud, sí, aquí, ya que sería esta, ¿no? Para pasar de aquí a acá, ¿no? Entonces pondríamos esta relación de completitud en esta integral, ¿no? Preguntas de eso. Bueno, van a hacer este ejercicio, vamos a practicar todo lo que estamos aprendiendo aquí, ¿no?
Entonces, supongamos que tenemos esa función de onda, sí, una función de onda que en la representación o en la representación espacial, sí, solamente tiene una dependencia en el radio, ¿no? Sí, donde esta A mayúscula y esta A minúscula son solamente constantes. Entonces, si esta es la función de onda, sí, bueno, esta es una función de onda propia, ¿no? Se debería, aquí faltaría ya, del Hamiltoniano, encuentre la energía y el potencial, sí, asumiendo que en el infinito el potencial tiende a cero. Ya, entonces por favor, eh, hagan eso. Hagan eso, por favor. Empezamos por la parte A, ¿ya? Un par de minutos creo que sería suficiente para tener la solución de eso, ¿no? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Cuál de todos ustedes quiere indicarme qué es lo que piensan hacer? Christopher, cuénteme, ¿qué es lo que piensa hacer? Mi idea estaba en primero obtener el potencial y luego con eso completaba la ecuación de Schrödinger y aplicar la ecuación de Schrödinger. Bueno, ¿Y cómo va a obtener el tendrían potencial? mediante, o sea, esa parte de la ecuación que solo depende de R. Ya, es decir, solamente de la ecuación de Schrödinger dependiente de R. Así, Sí, pero en la ecuación de Schrödinger, vamos a la ecuación de Schrödinger, acá, sí. En la ecuación de Schrödinger, que solamente depende del radio, tenemos esto, sí. Y obviamente necesitamos el valor de L, ¿no es cierto? ¿Qué valor de L es el que estamos usando? Christopher, igual como usted. ¿Qué valor de L es el que estamos usando? sería L0. ¿Por qué? ¿Por qué no L diferente de cero y M cero, por ejemplo? Un momento. O sea, sería L0 porque el estado
solo depende de R y si es que fuese L diferente de cero tendríamos, o sea, dependencia en teta. Ya no, si L fuese diferente de cero, al menos deberíamos tener una dependencia en teta, ¿no? Sí, si recuerdan la representación de los armónicos, la forma de los armónicos esféricos en la representación X y es, bueno, en teta y en phi en este caso, ¿no? Entonces los armónicos esféricos en teta, sí, el único armónico esférico, la única parte de los armónicos esféricos, ¿no? Escribiendo los armónicos esféricos así, sí, debería tenernos una dependencia aquí en phi. Entonces, como no tiene, necesariamente este tiene que ser m igual a cero, ¿no? Y este de aquí, el único que no depende de teta es del polinomio cero, sí, que básicamente es uno, ¿no? Sí, entonces es el único que no depende del polinomio de teta, ¿no? Todos los demás con M0, sí, son polinomios que dependen explícitamente del coseno del ángulo teta. Eso quiere decir, ¿no? Si dependen del coseno del ángulo teta, debería depender de alguna forma de z al menos, ¿no? Es decir, esta función de onda debería depender de alguna forma o del coseno del ángulo teta o de z, ¿no? Sí, explícitamente, ¿no? Entonces aquí no depende, ¿ya? Ok, entonces ya, hagamos eso. No sé si ya con eso pueden hallar algo. Ahí está, por ejemplo, la ecuación, ¿no? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó?
¿Qué fue, muchachos? ¿Viven? ¿Están despiertos? Un ratito más. O sea, de la parte que le estaba comentando me quedó una ecuación en R o sea, que contiene R, el potencial y la energía, y ahorita estoy, o sea, observando de otra parte donde puedo obtener otra ecuación para resolver eso. Ya. Yo igual encontré, por ejemplo, el potencial menos la energía y una expresión. Pero intenta igual encontrar otra expresión para encontrar el potencial y la energía por separado. Ok. Bueno, si solamente hiciéramos una relación, por ejemplo, ¿sí? El potencial, ¿cómo debería ser? Porque tomen en cuenta que el potencial en el infinito, ¿sí? Era cero, ¿ya? De esa identidad, ¿a dónde llega? El potencial debe depender del inverso de la distancia. Ya, pero bueno, a la ecuación que llegaron, tomando en cuenta que en el infinito tiene que valer cero, ¿cómo les da el potencial? Eh, yo encontré h barra cuadrado sobre m por a por r. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Y la energía? Ese no estoy seguro. H barra cuadrado sobre 2m a cuadrado. ¿Positivo o negativo? Positivo parece. Ya, ¿no? Entonces, efectivamente, la otra ecuación que están buscando es esa, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ustedes debieron haber llegado a esto, ¿no? Es decir, básicamente, la única forma, ¿no?, de tener esta solución es justamente tomando en cuenta de que L sea cero y M sea cero, ¿no? Bueno, entonces se hacen las derivadas, ¿no es cierto? Para reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Para reemplazar en esta ecuación y lo que les quede es así, ¿no? Entonces, como ustedes dicen, la función de onda aquí, ¿no es cierto? Este corchete es el que imagino les quedó igual a cero, que era b de r menos d igual a este, o e menos b de r, como quiera que lo hayan escrito. Sí, y con el hecho de que el potencial en el infinito tiende a cero, ¿no es cierto? Tenemos que de la constante suma, que se suma aquí, es decir, toda esta constante que está aquí, sí, debe corresponder a la energía, ¿no? Porque el potencial, toda la parte radial que aparece, toda la dependencia radial debe ser del potencial, porque la energía es una constante, ¿no? No debe depender de R. Entonces, la constante que aparece aquí, toda debe ser de E, ¿no? Porque el potencial en el infinito tiene que ser cero y esta es la única que cumple, ¿no? No puedo sumar nada aquí, ¿no? Sí, entonces eso es lo que tiene, ¿ya? Sí, lo mismo tendría en el anterior, ¿no? En el siguiente, mejor dicho. Sí, lo mismo sería aquí, ¿no? Tomando en cuenta esta, ¿no? Esta condición, encontré una forma del potencial. Por ejemplo, esta también
puede ser interesante, ¿no? La solución, vamos acá. Sí, ¿dónde está? Eh, hmm, ya. La solución, ¿no es cierto? Se puede demostrar, ¿sí? Que esa ecuación es solución de esta. Es decir, esta ecuación de aquí puede tener como solución esta, ¿no? Esta ecuación. ¿Ya? Cuando L y M son cero. Entonces, cuando L y M son cero, ¿sí? Nosotros decimos, ¿no? La solución de la ecuación de Laplace cuando L y M es cero, ¿sí? Básicamente tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Esto simplemente es, ya, ya normalizado es esto, ¿no? Esa es la solución de la ecuación de Laplace, ¿sí? De la parte angular, digamos, ya de el... Sí, es esa, ¿no? Ya, de donde está de aquí simplemente la multiplicación, ¿no? De los polinomios de Legendre por por el E a la IM fino, ¿sí? Y entonces esta de aquí no tiene ninguna, ¿sí? Eh, ya, entonces esta es la solución. Entonces la solución P que estamos escribiendo aquí, que depende del coseno del ángulo teta, es algo que es igual a una constante, básicamente, ¿no? Sí, demuestren que esta también es una solución cuando L y M valen cero. Entonces, cuando L y M valen cero, esta es una solución, ¿ya? La pregunta es, bueno, una aparte que demuestran, ¿por qué esta no es una solución aceptable para una función de onda? ¿Sí? Entonces tienen esa ecuación, ¿no es cierto? Y y tienen esta, ¿no? Entonces esta ecuación para L es cero y M es cero, simplemente les queda esta parte, ¿no? Sí, entonces por favor, demuestren que para esta ecuación, ¿sí? La solución del logaritmo natural de la tangente es solución, ¿no? ¿Ok?
Imagino que he demostrado matemáticamente, ¿no? No es tan difícil. Sí, Ya. La pregunta es, ¿por qué no es una solución aceptable? ¿Por qué no es una solución aceptable para L y M cero? Jorge Medina, ¿por qué no es una solución aceptable para L y M cero? Profe, yo recién ahorita pude volver a conectarme. ¿Me puede hablar un poco más alto que no lo he oído nada? Yo recién ahorita pude volver a conectarme, se me desconectó el internet por 20 minutos. A ver, entonces vamos con el otro Jorge. puede ser porque o sea, vimos que cuando L y M eran cero, la función de onda solo debía depender de R. Y si esta fuera solución, entonces dependería también de θ. Ya, pero bueno, esa es una, ¿no es cierto? Algo más. ¿Cuál es otra? Supóngase que usted construye una función de onda, ya que represente una, una partícula, ¿no? Así. Y dice, digamos que esta tiene, ¿no? Una dependencia en R a través de una función f y tiene esta dependencia, ¿no? Del logaritmo natural de la tangente de teta medios. ¿Por qué esta no puede ser una función de onda válida? Porque no está definido para ciertos valores, para pi y múltiplos de pi. Ya, ¿de dónde va el teta? De 0 a pi. Ya, ¿no es cierto? De 0 a pi. Sí. ¿Qué más? Sigan. Y el logaritmo no puede ser cero. O sea, lo que está dentro del logaritmo no puede ser cero tampoco. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando usted hace una función, cuando normaliza, ¿no es cierto?, esta función y dice, voy a normalizar a esta función, ¿no? Sí, va a normalizar a esta función, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esta es teta nomás. ¿Qué dice? Y le normaliza a 1. ¿Qué sucede? Esa resta es o sea, la integral en teta va a ser una diferencia de infinito, así por eso va a, va a diverger. Ya no, la integral de teta va, bueno, el logaritmo, ¿no es cierto?, tiende a infinito, ¿sí? En, eh, en cero, ¿no es cierto? Ya.
En pi medios. Ah, no, en cero no, no, en cero es cero, ¿verdad? En pi medios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este logaritmo, ¿no es cierto? Este integral de aquí diverge, ¿no? Diverge, ¿ya? Y no es integrable, ¿no? Entonces, esta es una función que representaría una función de onda que no es cuadráticamente integrable, ¿ya? Y por lo tanto no se puede normalizar a uno, ¿no? Y por lo tanto no puede representar el estado de una función de onda de una partícula. ¿Sí? No puede representar. ¿Ok? Vamos entonces, bueno, continuemos, ¿no es cierto?, con la parte de los potenciales centrales. ¿Sí? Entonces, ¿no? Hemos ya resuelto, ¿sí? La ecuación, ¿no? Analicemos un poquito desde la física clásica. ¿Qué se hace en la física clásica para un potencial central? En la mecánica hamiltoniana. ¿Qué se hace para un potencial central? Por ejemplo, si se trata de dos cuerpos, lo que se hace es ubicar un... ¿Puede hablar un poquito más alto? Le digo bajísimo. Ya lo arreglo. Bueno, ahí le digo un poquito más, pero tampoco le digo bien. Dígame. Eh, Jorge, dígame. Ahora, Ahora sí. ok, por ejemplo, si se trata de un sistema de dos cuerpos central, lo que se hace es cambiar el sistema a un sistema de centro de masas primero, Ya. porque tenemos dos componentes, la componente de movimiento relativo entre las dos masas y la movimiento del sistema como tal, Sí, del centro de masas, ¿no es cierto? Y de la de relatividad. transición. Sí. Ya. ¿Qué más? Entonces, ustedes ya llegan, ¿no es cierto? Entonces llegan a esto, ¿no? Llegan digamos, p cuadrado sobre 2 mu, donde mu es la masa reducida, ¿no? Más el potencial que depende de R, ¿sí? Es igual a la energía, ¿no es cierto? Esa sería la ecuación de conservación de la energía, ¿no es cierto? Y ese sería su hamiltoniano, básicamente. ¿Qué más se hace? Pero este es un hamiltoniano tridimensional, ¿sí? Este es un hamiltoniano tridimensional, ¿no? Porque p cuadrado se puede escribir como p de r cuadrado más p de teta cuadrado más p de phi cuadrado. ¿Sí? Tomando como coordenadas generalizadas r, teta y phi. ¿Qué más se hace? Este es un problema tridimensional. ¿Qué más se hace en el problema de fuerzas centrales? Las ecuaciones de movimiento están relacionadas por las variables conjugadas con, o sea, las parciales. La parcial del hamiltoniano con respecto a R y la parcial del hamiltoniano con respecto a P. Ya, y de ahí, Y de allí se resuelve el sistema. ya, pero desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le da?
en estas ecuaciones, ¿no es cierto? El, los, si se expande la ecuación, ¿no es cierto? Se puede ver que no existe una dependencia en teta y en phi explícita en esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De dónde entonces hay una conservación del momento angular? Sí, y básicamente, ¿qué es lo que se hace? De un problema tridimensional, ¿no es cierto? Se elige el momento angular, el total, por ejemplo, como que esté alineado con el eje Z, y el sistema básicamente va a tener un movimiento, por ejemplo, que sea, supongamos que sea abierto, ¿sí? En el plano XY, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que depende aquí? Ustedes, ¿no es cierto? Pueden decir, este de aquí es mi variable R, y entonces ustedes pueden tener un problema bidimensional, ¿sí? Y este problema bidimensional básicamente es esto, ¿no? Es P de R cuadrado sobre 2 mu, ¿sí? Más, ¿no es cierto?, el momento angular al cuadrado sobre 2 mu R cuadrado, ¿sí? Más el potencial real. ¿Ya? Y este es, por ejemplo, y este es su Hamiltoniano. ¿Sí? Este es un problema bidimensional, ¿ya? Este es un problema bidimensional. ¿Qué se hace de allí? ¿Qué se hace de ahí? De ahí, ¿no es cierto? Se pasa a un problema unidimensional en el cual ustedes tienen un problema equivalente unidimensional en el cual ustedes básicamente tienen esto, ¿no? Donde el hamiltoniano es fundamentalmente un movimiento en una sola dimensión en la parte radial, sí, y este término de la energía cinética a través de una transformación, ¿no es cierto? Desde lagrangiano se puede hacer un movimiento de pasarle al potencial, ¿no? Que sería aquí como tan fácil agrupar estos dos, es decir, este término de energía cinética se lo asocia al término del potencial, ¿no? Sí, entonces ahí se hace un potencial efectivo, ¿no? Ya, sí, y el potencial efectivo es simplemente el potencial real más el término de la energía cinética, en este caso, ¿no? De la parte angular, que se lo toma en cuenta como un potencial radial. Eso es lo que se hace en clásica, ¿no? Entonces se pasa de un problema tridimensional, ¿sí? Se alinea el momento angular con uno de los ejes, por ejemplo el Z, y se pasa a un movimiento bidimensional por la conservación del momento angular. Y de allí, ¿no es cierto? Como el momento angular es constante, quiere decir que este radio, ¿sí? Se rige, ¿no es cierto? El movimiento angular de este radio se rige simplemente por una constante que es esta, ¿sí? Y de ahí salen todas las ecuaciones, ¿no? Que básicamente el radio vector, ¿no es cierto? Barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, cuando está aquí, ¿no es cierto? Debe tener un gran movimiento, mientras que cuando está lejos debe tener un movimiento angular, me refiero bien pequeño, ¿no? Sí, porque aquí el radio vector crece, entonces como esto es una constante, el momento angular es una constante, el área barrida tiene que ser más pequeña, ¿no? Sí, leyes de Kepler, ¿no? Y de ahí sale todo eso, ¿no? Y eso entonces simplemente lo que me queda por definir es el movimiento radial, ¿sí? Es decir, cómo es el que cambia el tamaño de este radio en función del tiempo, y eso lo hace a partir de un problema unidimensional que es este, ¿no? Entonces realmente tenemos tres problemas, ¿sí? Diferentes, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ¿no es cierto? Sí, podríamos decir nosotros esto así. Ya podríamos decir esto, ¿no? Entonces, este es nuestro hamiltoniano. Sí, este no es nada más que el operador, ¿no es cierto? P al cuadrado sobre 2m, ¿ya?
el operador en energía potencial y ese sería nuestro operador hamiltoniano. ¿Sí? Entonces en el P cuadrado, ¿no es cierto? El P cuadrado nosotros podríamos representarle así, ¿sí? Como una parte así, ¿no es cierto? Que sería este término de aquí y el operador momento angular al cuadrado. Sí, este es L cuadrado, ¿no? Sí, todo este, ¿no? El H cuadrado por el corchete es L cuadrado. ¿Ya? Y entonces nos queda esto de aquí. ¿Sí? Y esto de aquí, entonces, yo podría decir, ¿no? Si comparamos, esto de aquí es exactamente, bueno, esto, ¿no? Sí, es el P de R al cuadrado sobre 2 masas más el operador momento angular al cuadrado sobre 2mr cuadrado. Es exactamente igual. ¿Ya? Y entonces, yo podría definir en principio un operador P de R a partir de esto, ¿no? Este debería ser el P de R, ¿no es cierto? Este debería ser el P de R cuadrado sobre 2m, ¿ya? Entonces esta componente debería ser P de R cuadrado. ¿Sí? Y el P de R cuadrado debería ser el operador momento, el conjugado del operador R. ¿Esto qué quiere decir? ¿No es cierto? Que R acá abajo con P de R debe ser igual a IH bar. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Cómo se puede definir el P de R? ¿Sí? ¿Cómo se puede definir el momento canónico, el operador, ¿no? Asociado a R, ¿sí? A P de R, ¿no? En el momento canónico de R, ¿sí? Entonces, ¿no? Si este es el P de R cuadrado, ¿ya? Y si hago, ¿no es cierto? Si en principio yo digo, si este es el P de R cuadrado, voy a construir, ¿no es cierto? A partir de un P de R, ¿ya? ¿Qué debería ser el P de R desde el punto de vista, clásico, ¿no? El P de R, ¿sí? No es nada más que P en R. Sí, eso es P de R, ¿no? El momento, en la dirección radial. Sí, el momento lineal en la dirección radial, ¿no? Eso es P de R. Ya. Si hacemos lo mismo, nosotros podríamos decir, ¿no? El momento P, sí, sub I no es nada más que esto. ¿Ya? Y entonces se podría decir, ¿no? Por los cambios de variable, la derivada con respecto de x sub i, cuando pase a r, teta y phi, ¿no es cierto? Nos va a dar la derivada con respecto de r por la derivada de r con respecto de x sub i. Y la derivada de r con respecto de x sub i es esto. Sí, es x sub i sobre r. Ya. Y entonces, ¿no? R.P como operadores me debería dar, ¿no es cierto? Simplemente R punto P, ¿no es cierto? Que me debería dar simplemente al multiplicar R por P, me va a dar XD por la derivada de esta cosa, es decir, me va a dar esto, R por la derivada de R. Entonces, en principio, este podría ser el P de R, siguiendo la misma relación, ¿no? Siguiendo las mismas relaciones que las relaciones clásicas, ¿no? Que esta. ¿Ya? Donde este R no es operador, no, este R es unitario, recordarán, no, este es unitario de R, ¿no? Entonces, siguiendo la misma relación en operadores, me debería dar esto. Cuando hago eso y calculo el P de R cuadrado, este al cuadrado no me da este resultado, ¿sí? Sino que me da un término extra, ¿no? Es decir, yo necesito hacer una resta para que me dé esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dos, ¿sí? Al meter alguna cosa que derive, voy a tener bueno, a este de aquí voy a tener que derivar, ¿sí? Y si le derivan, no les da esto de aquí, ¿sí? No les da eso de aquí, ¿ya? Entonces, ¿no? Construyendo, sí, tengo que yo sumar un término extra, ¿no es cierto? Y al sacar el PDR cuadrado debería ser así. Sí, ese sería el operador PDR cuadrado, ¿no? Ya,
Y entonces de allí yo puedo decir, el operador P de R se puede definir así. ¿Sí? Y con esta definición, ¿no es cierto? En la representación de coordenadas, esto no es nada más que esto, ¿no? Porque tendría que dividir para el operador R, ¿no? Que en coordenadas es R mismo. Entonces divido para R, entonces aquí me queda el IH barra por la derivada con respecto de R, y tengo que sumarle un término más, ¿no? Que es este de aquí, ¿ya? Sí, entonces me queda este, ¿no? Sí, el menos IH barra, ¿no? Sobre R. ¿Ya? Entonces, este le podríamos tomar como definición del PDR, ¿no? Más o menos esta sería una especie de demostración cómo se saca, ¿no? Y este de aquí podríamos ver que si este es el PDR en la representación de R, ¿no es cierto? Podríamos decir que R con PDR, ahí sí ya puedo hacer el conmutador entre estos dos, y estos dos sí es IH barra, ¿ya? Porque si hacemos el conmutador con este, vamos a ver que no nos va a dar IH barra. Sí, es fácil hacer eso, ¿no? Y de hecho, a partir de esta condición también se podría completar, ¿no? A este de aquí y decirle qué es lo que nos falta, ¿no? Entonces, básicamente ustedes podrían hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dicen, sí, si P de R, ¿no es cierto? Yo le defino como la proyección de R en P de R, de P en R, sí, esto les va a dar igual, sí, esto de aquí les va a dar igual que el P de R, debería ser menos IH barra por la derivada con respecto de R. Ya el operador nabla, ¿no es cierto?, en la dirección radial. ¿Sí? El operador divergencia en la dirección radial multiplicado por IH barra, ¿no? Ya. Y entonces si hacen eso, ustedes podrían demostrar, ¿no es cierto?, que R con P de R, ya, ustedes podrían demostrar que no es igual a IH barra. Sí, ustedes podrían demostrar, ¿no es cierto?, fácilmente que tiene un término extra, ¿no? ¿Ya? Que tiene un término extra, ¿no? ¿Ya? Entonces podrían demostrar, ¿ya? Sí, y ahí ustedes fácilmente pueden sacar, ¿no es cierto? Que esto de aquí, sí, es básicamente, es básicamente diferente de IH barra, ¿no? Sí, aquí podemos poner, por ejemplo, sobre una cantidad, ¿no? Sobre psi, por ejemplo. Sí, podríamos ponerle sobre psi, ¿no? Sí, y entonces, así se podría tener, ¿no? De esto de aquí, entonces ya podríamos decir, ¿no es cierto?, que este es, por ejemplo, el operador P de R cuadrado más esto de acá, ¿no? Y pasarnos a un problema similar. Es decir, ya tengo la solución angular, ¿sí? Y ahora me voy a pasar a un problema semejante, ¿no?
Y el problema semejante es este, ¿no? Este sería el problema semejante, ¿ya? Pero este es el problema semejante tridimensional. ¿Sí? Entonces, cuando yo defino, por ejemplo, digo, hago esta segunda derivada, ¿no? Sí, hago esta derivada. Y si quisiera pasarme un problema unidimensional como este, ¿no es cierto? El análogo clásico en el cual yo puedo escribir así, sí, en el análogo clásico, si esto yo lo escribiría como operadores, ¿ya? Debería ser, ¿no? Que el operador hamiltoniano deba ser el operador, ¿no es cierto? P de R cuadrado, ¿ya? Sí, P de R cuadrado sobre 2N, ¿sí? Más el operador energía potencial, ¿no es cierto? Que sería básicamente este de aquí, ¿no? Este de aquí, ¿ya? Sí, donde este de aquí se lo reemplaza por su valor propio, por su constante en definitiva, ¿no? Entonces, si hacemos eso, sí, para poder escribir esto como una ecuación unidimensional, esto debe, ¿no es cierto? Este término de aquí de P de R cuadrado para un problema unidimensional debería ser la segunda derivada con respecto de R cuadrado. Sí, porque este de aquí es, en un problema unidimensional, este es P de R cuadrado. ¿Sí? Este es el P de X cuadrado. ¿Ya? La energía potencial, ¿no es cierto? Y tal cual, ¿no? El operador L cuadrado es un valor propio. Es decir, este es el potencial efectivo. Y si ustedes se fijan con este cambio de variable, yo logro eliminar el término de la derivada con respecto a R, ¿no? Porque derivando esto de aquí, tal cual, nos queda, ¿no? Nos queda, ya, pongámosle con rojo aquí para que le vean lo que quiero decirles. Nos queda R cuadrado, ¿sí? Por la segunda derivada con respecto de R, ¿ya? Más el 2R por la derivada con respecto de R. Y esto no puede ser un problema equivalente, ¿no es cierto? Porque si hago un problema equivalente unidimensional, se supone que la parte del hamiltoniano, ¿no es cierto? Debería escribirse como, bueno, eh, faltándome el menos h cuadrado, ¿no? ¿Sí? Debería escribirse así. Sí, pongámosle x, ¿no? Ese debería ser el problema unidimensional. Entonces, con este cambio de variable, ¿sí? Con este cambio de variable, yo logro pasarme a un problema unidimensional. Entonces, este sería el problema unidimensional, que sería el equivalente a pasarse directamente de aquí, ¿no es cierto? Y decir, entonces, si me paso directamente de allí, ¿no es cierto? Y reemplazo el hecho de que esta L es una constante, tal cual como se hace en clásica, ¿sí? Donde estas dos, ¿no es cierto?, del potencial efectivo, yo debería pasarme a un hamiltoniano así, básicamente, ¿no? ¿Sí? Más el potencial efectivo, ¿no? Que es el valor propio del momento angular, que el L cuadrado vendría a reemplazarse por este. Eso es lo que yo esperaría si podría hacer directamente, ¿no? Esto yo no lo puedo hacer directamente, si de aquí a acá, si no lo puedo hacer, porque así no se pasan las coordenadas que no sean cartesianas, ¿no? Si esto fuera cartesiano no habría problema, no podría pasarme de aquí a acá directamente, ¿ya? Pero como esto es esférico, sí, es un problema, realmente yo no puedo decir el P de R cuadrado es esto, porque sí, ¿no? Sí, entonces tengo que demostrar, ¿ya? Y aquí más o menos está lo que yo les quería indicar. ¿Sí? Y entonces ustedes ahí sí pueden pasarse a un problema unidimensional que sería este. ¿Ya? Entonces, este es un problema unidimensional de un problema equivalente, ¿no? En donde en el eje R se está comportando como esta cantidad, ¿sí? Y este es el problema equivalente, ¿no? Este es el potencial efectivo, ¿ya? Entonces, este potencial efectivo resulta ser, ¿no? Este componente de aquí es repulsiva, ¿sí? Y este es el potencial real, ¿no? Que podría ser de cualquier forma, ¿no? Atractivo o repulsivo. Si este es atractivo, naturalmente volvemos, ¿no? Si este es atractivo de orden R, volvemos a lo típico, ¿no? Al típico ejercicio
al típico ejercicio de esto, ¿no? Sí, que ustedes tienen, por ejemplo, un potencial repulsivo, ¿sí? Y un potencial, pongámosle, atractivo, ¿no? Sí. Y entonces ustedes tienen un potencial real, más bien dicho, un potencial equivalente así. Y este es el típico potencial equivalente, ¿no? En el cual ustedes tienen que para energías menores que cero, ¿no es cierto? Este es una órbita cerrada y para energías cero o mayores que cero es una órbita abierta y aquí nos salen, ¿no es cierto? Las típicas ecuaciones del movimiento planetario, por ejemplo. Sí, aquí más o menos es lo mismo, ¿no? Llegamos a un operador de energía potencial efectivo, ¿sí? Que es la suma de un potencial real más un potencial repulsivo. Ya esto en la representación espacial, ¿sí? Ahora, esta función U, ¿sí? Esta función U, ¿es una función de onda propia común y corriente o no? ¿Qué es lo que sucede, no es cierto? Si esta fuese una función de onda propia común y corriente, debería integrarse en todo el espacio, ¿no? Es decir, si este realmente fuese un problema equivalente unidimensional, sí, este debería integrarse en todo el espacio de X de menos infinito a infinito, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? Como es un problema equivalente que sale desde aquí, esta función de onda obviamente no, la parte radial, ¿no es cierto? La U, sí, esta función de onda U no se integra desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Sino que al hacer el cambio de variable de la función de onda real, ¿sí? Se hace la separación de variables, ¿no? Esta R de aquí y la parte angular de la función de onda, ¿ya? La parte angular de la función de onda, los armónicos esféricos ya están normalizados, esto es 1, ¿sí? Y de la parte angular me sale esto, ¿no? Integrado solamente de 0 a infinito, ¿sí? Como este R estoy definiéndole como U sobre R idéntico que lo que se hace en clásica, ¿no? Para resolver por separación de variables la parte radial, ¿sí? Lo defino así. Cuando haga el módulo al cuadrado de esta cosa, me va a salir esto. ¿Ya? Y entonces, esta es mi solución. Entonces, las funciones de onda de aquí son cuadráticamente integrables, digamos, ¿no es cierto? De esta función de onda de aquí, que sale de acá, ¿no es cierto? Son cuadráticamente integrables en este sentido. Sí, obviamente no de menos infinito a infinito, sino nada más de cero a infinito, ¿no? ¿Qué va a pasar en el infinito? Por ejemplo. Sí, usualmente decimos nosotros, ¿no? La función de onda en el infinito, sí, vamos a otra hoja acá. Decimos, ¿no? La función de onda en el infinito tiende a cero. Sí, la función de onda en el infinito, ¿no es cierto? Cualquier teta, cualquier phi, debe tender a cero. Ya, ahora la función de onda, ¿no es cierto? Es esta. Perdón, es así, ¿no? Hagámosle con otro color. La función de onda es esta, ¿no? ¿Qué va a pasar en el infinito? En el infinito, ¿no es cierto? El límite de R, ¿sí? Esto tiene que ser cero. ¿Qué va a pasar con el límite de U? Debe ser distinto de cero, ¿Y por qué? porque tendríamos una indeterminación. Una indeterminación ¿cómo? Es cero sobre cero. No, bueno, pero estamos viendo en el límite en el infinito.
Sí, estamos viéndole en el infinito acá, ¿no es cierto? Este límite. No en cero todavía no le analizamos. Debemos ver que la función r tiene que decaer más lento que 1/r para que el límite al infinito sea cero. Bueno, eso si UDR sería creciente. Ajá. Y lo viceversa sería si fuera decreciente. Bueno, si fuera decreciente, bueno, si este decrece con el radio, bueno, si vive para R decrece todavía más rápido, ¿no? Sí. Ahora, además de eso, ¿qué es lo que tenemos? ¿No es cierto? Que tenemos esto, ¿ya? Sí. Entonces, UDR, supongamos que UDR es constante en el infinito, una constante diferente de cero, ¿ya? Una constante C diferente de cero. ¿Podríamos decir que se da esto? No. 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 Ya. ¿Qué debe pasar entonces en el infinito? ¿Cuánto tiene que ser U en el infinito? ¿Cuánto tiene que ser el límite de U en el infinito? Para que pueda ser cuadráticamente integrable en esta zona. ¿Qué dice? Tiene que ser cero, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en cero? ¿Qué debe pasar en cero? ¿Qué debe pasar en cero? Tiene que ser uno. ¿Perdón? Tiene que ser uno ¿Por qué? para que se cumpla la integral de arriba. No. ¿Qué tal si la función de onda es así, por ejemplo? Sí, sí, ¿por qué uno? Digamos que sea así, ¿no es cierto? Este es U. Sí. Supongamos que sea. ¿Qué tal si yo digo es así, ya? ¿Ya? Y entonces, esta ecuación, ¿no es cierto? Le puedo integrar a 1, ¿no? El área, cuando le eleve el U cuadrado y le integre, esto puede normalizarse a 1. ¿Sí? Y esta empiece acá. Entonces, si este fuese un problema equivalente, ¿no es cierto? Si este fuese un problema equivalente, vamos aquí mismo, si este fuese un problema equivalente, ¿sí? ¿Qué tipo de potencial tengo a la izquierda de cero para que no exista función de onda aquí? Es decir, ¿no es cierto? Tengo este problema, ¿ya? Tengo este problema, ¿no? Este es el hamiltoniano, ¿ya? Sí, en la representación espacial, ¿no? Si es el hamiltoniano, ¿cómo tiene que ser este potencial? Voy a ponerle potencial sub B. ¿Cómo tiene que ser este potencial sub B si este sería el problema equivalente? Vamos a cambiarle X, ya, para que le vean. ¿Cómo debe ser B sub B de X? Para decir que la función de onda queda aquí, ¿no es cierto? Solamente voy a integrar en esta área, la función de onda. Imagínense que este R es X. ¿Cómo es el potencial?
para X negativos. ¿Cuánto vale el potencial para X negativos? En esta zona de acá. Debe ser infinito porque es inaccesible. Ya debe ser infinito porque es inaccesible, ¿no? Si es infinito porque es inaccesible, ¿cuánto vale U en cero? También vale 0. Ya, ¿no es cierto? Debe valer 0. Sí, eso es lo que yo al menos esperaría, ¿no es cierto? Eso es lo que yo al menos esperaría. Ya, entonces, ¿no? Esa sería la idea de hacer estas cosas, ¿ya? La siguiente clase vamos a abordar algunos problemas tridimensionales con fuerzas centrales, por ejemplo, como el oscilador armónico, ¿sí? Y el pozo esférico, ¿ya? Donde es un pozo infinito pero esférico, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a abordar, ¿ya? Entonces, quedamos ahí por ahora. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte, no. Bueno, los demás, si no tienen preguntas, quedamos ahí, ¿ya? Profe, una cuestión. Estábamos hablando nosotros y como usted nos dijo que quería una especie de feedback del primer parcial y como esta chance dando como que apertura para que nosotros también podamos aportar a la pedagogía del curso y metodología, estamos pensando si tal vez podríamos los lunes y miércoles, o sea, las dos primeras clases de la semana, Lunes y a martes. ver solamente como que la teoría y los viernes solamente las cosas que hacemos en clase como ejercicios y actividades así, porque así podemos nosotros ir de largo en la teoría esos 2 días y tenemos antes de que acabe la semana para repasar, estudiar y estar preparados para hacer los problemas del viernes en clases, porque a veces no es como que suficiente tiempo para asimilar la teoría para hacer directamente, así que sale mejor estudiar por nuestra cuenta entre el lunes y jueves y el viernes ya estar preparados para hacer mejor los ejercicios y así se hace más fluida la clase. Bueno, sí puede ser. Lo que no me gusta de eso es que ahí, por ejemplo, el lunes y martes, ¿no es cierto? Se vuelve centrada en el profesor, digamos. Y el problema con eso es que cuando uno como estudiante está en una sola actividad por más de 10 minutos, la capacidad de atención y de recepción de información se pierde. Entonces va bajando, va bajando, va bajando, ¿no? Entonces, eso es lo que no me gusta. Ya por eso es que más o menos se viene haciendo un poquito su participación, porque cuando cambiamos de actividad de lo que estamos adormitados, digamos, el cerebro se va como adormeciendo de a poquito, ¿ya? Entonces, eso de ahí nos despierta porque es un cambio de actividad para ustedes, ¿sí? Entonces, lo que sí podríamos hacer es, por ejemplo, de pronto tratar de hacer ejercicios más sencillos en clase y los viernes hacer ejercicios un poco más completos que abarquen todo todo el tema de la semana o de las 2 semanas, no sé, no, bueno, eso ustedes saben, no se puede fraccionar el conocimiento así en tantas partes, pero sí podría intentar tratar de hacer eso ya, pero dejarles de hacer participar el lunes y martes no es conveniente por ustedes mismos, es decir, de ley deberían estar activos y participando los lunes y martes también, ya sea con ejercicios más sencillos, ¿no es cierto? Ya sea con cuestionarios, sí, Sí, no era no, tanto par- participación como que de problemas, sino de lo que les estaba comentando, como que problemas más, era como participación con problemas más complicados, no tanto de que la clase sea solamente usted hablando. ya, ok, sí, eso sí puedo intentar. Ya. Y otra cuestión más. Los deberes, por el momento, o sea, desde mi perspectiva, no son como que muy enfocados o parecidos a los ejercicios prácticos de las tareas. Entonces, A tal ver, los vez deberes no si son es que, ejercicios, no son enfocados a ejercicios prácticos de las tareas, de ahí es lo mismo, deberes y tareas es igual, ok, ok. no, perdón, madre mía. Los deberes no están similares a los ejercicios de las pruebas.
porque en las pruebas tenemos como que ejercicios más completos, de 4 o 5 literales, de varias fases, de mostrar varias cosas. Y acá son como que más cortos o a lo mucho 2 partes. Claro, lo que pasa es que en los deberes, por ejemplo, usualmente el deber, ¿no es cierto?, viene de algo más específico que se está haciendo esa semana, ¿no? Entonces, como en las evaluaciones no se puede evaluar así problemas cortitos porque no les alcanza el tiempo, usualmente lo que se hace es un problema integrador, es decir, un problema más completo. Entonces, en ese sentido, lo que se podría hacer es lo que habíamos hecho en la primera prueba, ¿no? Es decir, que esta semana ya en la segunda ya no me dio tiempo, pero ahí sí ya se planifica, ya podría ser más fácil. Previo a la prueba, mandar ejercicios integradores, así como les mandé en la primera prueba, los ejercicios de práctica. Entonces ya los ejercicios integradores pueden ser más semejantes, ¿sí? Porque como les digo, no puedo hacer, por ejemplo, si tenemos al final, ¿no es cierto?, 10 temas, no puedo mandarles 10 problemas así sencillitos, porque no va a dar el tiempo, sí, entonces es un ejercicio integrador, ¿no? Entonces podríamos hacer eso, sí, porque los deberes, hacerles integradores desde un inicio como se va avanzando de a poquito en la materia hasta formar un conocimiento ya más grande, digamos, ahorita recién estamos en una parte del momento angular, ¿no? Después vamos a ver otros temas más. Entonces ahí se vuelve difícil mandar de solo esta parte un problema integrador. Sí, se vuelve complicado, ¿no? Porque no tienen todo el conocimiento como para abordar un ejercicio así más completo, digamos. Sí. Pero sí podríamos hacer, como les digo, lo que les ofrezco yo, podríamos hacer ejercicios de práctica previo a la prueba y ya un poco más integradores, al menos un deber integrador, digamos, previo a la prueba, para que ustedes tengan experiencia de cómo más o menos son los ejercicios que yo podría plantear, ¿no?, en la prueba. Como les digo, eso siempre son integradores porque no puedo poner muchos ejercicios, entonces en un ejercicio se evalúa muchas partes del conocimiento que se va avanzando, ¿no? No sé si eso les parece solución. Por mí está bien. Sí, por mí está bien. Ok, entonces quedemos en eso, ¿ya? Y gracias por sus comentarios. Y así lo haremos, ¿ya? Sí, pero hasta mañana. Hasta mañana, que les vaya bien, cuídense.